Hola, hola a todos. Reciban un cordial saludo. Les habla Michael Slater Ramírez Duarte en la materia de Fundamentos de Administración con la profesora Kelly Joana Vergara Cervantes. Pertenezco al grupo 51295. Bien, sean todos bienvenidos a este espacio donde les compartiré sobre la evolución de las organizaciones de trabajo y empresas desde la prehistoria y hasta la revolución industrial. Prepárense. Bien, para ello debemos hablar de las diferentes épocas que han transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad. La primera época que debemos mencionar es la época primitiva. Esta época se comprende entre el año 500 al 210 a.C. Importante precisar que en esta época el hombre era nómada, es decir, no tenía un territorio establecido como tal, sino que vivía cierto tiempo en un territorio y luego se trasladaba a otro territorio, vivía cierto periodo de tiempo y nuevamente se trasladaba a otro territorio. Ese era el ciclo de vida en aquel entonces, siendo nómadas. Bien. eh, en esa época, las principales actividades eran la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Pues obviamente tenían todo a su disposición. Entonces era importante trabajar en equipo. Sin darse cuenta, ellos ya empezaban a ejercer lo que hoy en día es la administración. Y empezaron como a través de la organización. Pues para la caza tenían que organizarse, para la pesca tenían que organizarse y para la recolección de alimentos también debían organizarse. Empezaron a trabajar en equipo. ¿Sí? Incluso para protegerse de tal vez los animales, me imagino yo, también tenían que cuidarse y trabajar en equipo. Las órdenes en aquel entonces las daban o las emitía eh, eh, el hombre, el jefe del hogar, el padre del hogar, por un orden jerárquico. El hombre más adulto era quien daba las órdenes. Entonces, eh, así era como trabajaban en aquel entonces. Ese trabajo en equipo los fue llevando a darse cuenta que podían establecerse en un solo territorio y trabajar la tierra. Empezaron ya a volverse un poco más estáticos en una tierra, en un área, lo cual los introdujo a la época agrícola. En la época agrícola ya el hombre empieza a trabajar la tierra, deja de ser nómada. Entonces, esto lo llevó a concentrarse en que esa tierra fuera productiva, de manera que los territorios deberían cuidarse, deberían protegerse y deberían trabajarlos. Por lo cual aquí ya empieza a darse lo que es la división del trabajo. Ya cada quien tenía sus tareas asignadas. eh, y esto de a poco empezó a pulir, a afinar lo que hoy en día conocemos como administración. Aparece el Estado, como empiezan a haber divisiones, aparece el Estado, empieza a aparecer la ciencia, empiezan a aparecer diferentes tipos de religiones, entre otros. También empieza a darse lo que es la organización política. Luego, en Mesopotamia y Egipto empieza a darse el pago en especie. Surgen las clases sociales, el control del trabajo, lo cual lleva a hacer trabajos que marcaron historia, como las pirámides que hemos visto tal vez en imágenes, a raíz de un trabajo, de un gran trabajo en equipo, de la división del trabajo que ya tenían allí en aquel entonces, y como lo he mencionado, de que ya se habían establecido en un solo lugar, ya eran más sedentarios. En la antigüedad greco-latina empiezan a aparecer los primeros esclavos. Surge el Imperio Romano,
se da la supervisión de las tareas, pero la supervisión era muy estricta porque era una supervisión sobre esclavos, era una explotación. Luego viene la época feudal, donde surge la servidumbre, aparecen los talleres como tal, las corporaciones empiezan a aparecer, los gremios, empieza a darse lo que es la regulación de salarios y de horarios. Luego viene la edad moderna, donde surge el capitalismo y estos gremios ya se empiezan a fortalecer aún más. Las empiezan a aparecer corporaciones. Y todo esto es la antesala de lo que es la revolución industrial, donde como sabemos aparecen inventos como la máquina de vapor, aparecen fábricas que mejoran los procesos industriales y todo se centra en la producción, en la especialización de tareas y surgen como tal los supervisores. Pero aún en esa época los horarios siguen siendo excesivos y los riesgos siguen siendo muy altos. Hasta aquí esta breve introducción o resumen de lo que es la evolución de las organizaciones de trabajo y empresas desde la prehistoria y hasta la revolución industrial. Gracias por acompañarme, un fuerte abrazo. Saludos.